Hola niños, espero que estén bien. Esta semana vamos a recordar el concepto de división como reparto de grupos iguales. Comencemos nuestra clase. Ustedes en años anteriores aprendieron a repartir en partes iguales, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando de repartir, también hablo de distribuir y fraccionar en partes iguales, que son palabras sinónimas de repartir, que significan lo mismo. Bien. El profesor de educación física le solicita a estos 15 niños que armen 5 grupos, ¿ya? Cosa que en cada grupo haya la misma cantidad de niños. Bien, repartamos. Tenemos primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo y quinto grupo. Comencemos a repartir. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora se han distribuido los niños. Pregunta, ¿cuántos niños quedaron por grupo? Quedaron 3 niños, ¿cierto? Ahora, ¿quedaron la misma cantidad de niños por grupo? ¿Quedó alguien afuera? No, ¿no es cierto? Entonces quedaron la misma cantidad de niños por grupo. Ahora yo te pregunto, ¿qué operación ustedes debían aplicar cuando tenían que dividir en partes iguales, repartir en partes iguales? ¿Qué operación? ¿La adición, subtracción, multiplicación o división? La división, ¿cierto? Bien, ahora la división la vamos a representar. Tenemos acá, ¿cuántos niños eran? 15 niños. La debimos dividir, este signo representa la división, dividir en 5 grupos. ¿Y cuántos niños quedaron por grupo? Quedaron 3. Bien, estos 15 me indica el total de elementos a repartir, ¿no es cierto? Que eran 15 niños. Y recordemos conceptos. ¿Qué representa? El dividendo, ¿ya? El dividendo significa el total de elementos a repartir. Ahora, ¿cuántos grupos tuvimos que armar? ¿Cuántos grupos? 5. Bien, la cantidad de grupos representa al divisor. Luego, ¿cuántos elementos? Cantidad de elementos por grupo. ¿Cuántos niños quedaron por grupo? 3. Y eso representa al cociente, ¿ya? Acá tenemos 3 conceptos que debemos recordar. El dividendo, el divisor y el cociente, ¿ya? Bien. Ahora, a partir del ejercicio anterior, lo vamos a representar a través de una matriz, ¿ya? A través de una matriz. Bien, recuerda que una matriz está compuesta por filas, ¿cierto? En forma horizontal y por columnas, que es en forma vertical. ¿Nosotros podremos hacer esa representación a través de una matriz? ¿Podremos hacerlo? Veamos. Tenemos primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila y quinta fila. Bien, ahora vamos a repartir uno a uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora yo te pregunto, ¿cuántos niños eran en total? Eran 15 niños, ¿cierto? ¿En cuántos grupos tuvimos que dividirlo? En 5 grupos. Bien, ahora, ¿cuántos niños hay por grupo? Hay 3. Bien, ¿qué me quiere decir este 15? El total de niños, ¿cierto? Ahora, este 5, ¿qué representa? Los grupos formados, ¿cierto? Que son las filas. Los grupos formados, que son las filas. ¿Y cuántos niños hay por grupo? Hay 3. 3 elementos por grupo. Bien, ¿tú recuerdas qué tiempo atrás aprendimos a representar una operación a través de la matriz? ¿Qué operaciones era la que nosotros representábamos a través de la matriz? Que estaba compuesta por filas y por columnas. ¿Qué es lo que representábamos? Era la multiplicación, ¿no es cierto? En el cual nosotros buscábamos un total. Todo lo contrario de la división. Bien, la división tiene mucha relación con la multiplicación. Nosotros a partir de una división desarrollada podemos comprobar si aquella está correcta a través de una multiplicación. ¿Cómo? ¿Cuántas filas son? Son
5 filas, ¿no es cierto? La vamos a multiplicar por la cantidad de columnas. ¿Cuántas columnas son? Son 3. Bien, si yo multiplico 5 por 3, o decimos 5 veces 3, ¿cuánto es? Es un total de 15, ¿no es cierto? 15. Bien, este 5 representa los grupos, ¿no es cierto? Que son las filas. Lo multiplicamos por 3, que representa la cantidad de elementos por grupos, y nos resultó un total de 15 niños, ¿ya? O sea, yo puedo ver si una multiplicación está correcta a partir de una división, o viceversa, puedo ver que una división esté correcta a partir de una multiplicación. Bien, ahora pasemos a un segundo ejercicio. Nos dicen aquí, por ejemplo, que Carlos debe dividir esta cantidad de lápices en 2 grupos, ¿ya? Vamos a contar la cantidad de lápices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, la vamos a repartir en 2 grupos, cosa que en cada grupo haya la misma cantidad de lápices. Vamos, 1, ¿cierto? 2 en mi segundo vaso, 3 en mi segundo vaso, 4 en mi segundo vaso, 5 en mi segundo vaso, 6 en mi segundo vaso. Bien, yo te pregunto, ¿cuántos lápices eran en total? Eran 12, ¿cierto? Y los 12 los dividimos en ¿cuántos grupos? En 2. Ahora te pregunto, ¿cuántos lápices quedaron en cada grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, quedaron 6 lápices en cada grupo. Entonces podríamos decir que 12 dividido en 2 es igual a 6. ¿Ya? Bien, ahora el mismo ejercicio lo vamos a representar a través de una matriz. Vamos a armar las filas. ¿Cuántos lápices son? Son 12, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos grupos nos pidieron armar? 2. Por ende, vamos a armar 2 filas. Tenemos nuestra primera fila, ¿cierto? Fila 1 y fila 2. Bien, vamos. 2, 2. 3, 4, 5, 6 y 6. Bien, ¿cuántos lápices eran en total? 12 lápices. ¿En cuántos grupos debimos repartirlo? En 2 grupos. ¿Y cuántos lápices quedaron por grupo? Quedaron 6. Entonces vamos a dividir. 12 dividido en 2 es igual a 6, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas filas son? Si yo quiero comprobar que esta división esté correcta, voy a aplicar la multiplicación, que es la operación inversa de toda división. ¿Cuántas filas son? Son 2 filas. Se me olvidó este detalle. Tenemos un total, ¿no es cierto?, de 12, que lo repartimos en grupos, ¿no es cierto?, 2 grupos, y la cantidad de elementos por grupo, ¿cuántos quedan? 6. Bien, ahora lo vamos a representar a través de la multiplicación. ¿Cuántas filas son? ¿Cuántos grupos son? Son 2 grupos, o filas también. Lo vamos a multiplicar por la cantidad de elementos por grupo. ¿Cuánto es? 6, ¿cierto? Y eso me va a dar un total de, si yo multiplico 2 veces 6 o 6 veces 2, me va a dar un total de 12. ¿Ya? Entonces, cuando yo multiplico, ¿qué es lo que tenemos en la multiplicación? Tenemos los grupos, nos entregan los grupos, ¿no es cierto? La cantidad de elementos por grupo, ¿y qué es lo que debemos averiguar en la multiplicación? Es el total de elementos, el total. Yo busco un total, ¿ya? Que es todo lo contrario a la división, si tú te das cuenta. En la división nos entregan el total, los grupos, ¿y qué es lo que debemos averiguar? La cantidad de elementos por grupos. En cambio, en la multiplicación debemos averiguar el total, porque nos entregan los grupos y los elementos por grupos. ¿Ya? Bien, entonces, usted va a practicar en casa. Actividad 1. Realiza las siguientes representaciones. Usted ahí va a utilizar los elementos que sean, los que tenga en casa. Lápices de colores, legumbres, bolitas, lo que sea. ¿Ya? En su mesa.
va a representar lo que se pide acá en su mesa y luego lo va a dibujar en su cuaderno. Usted va a dibujar esta tablita en su cuaderno, ¿ya? Deje el espacio lo más grande posible para que quede todo bien ordenado. ¿Qué nos piden? Un total de elementos. Tenemos un total de 24 y lo vamos a repartir en 3 grupos. Cosa que en cada grupo haya la misma cantidad de elementos, no olvides. Y esto lo vamos a hacer con una matriz. O si quiere lo realiza con grupos, como quiera, ¿ya? Entonces usted va a realizar la representación aquí, luego va a escribir la división que representa esa representación y la multiplicación. Bien, luego tenemos 16 elementos en total, los va a repartir en 4 grupos, ¿ya? No olvide que en cada grupo debe haber la misma cantidad de elementos. Lo representa en su mesa y luego lo dibuja acá. Luego escribe la operación, su división y luego la multiplicación. Acá son 18 elementos en total, lo reparte en 2 grupos, lo representa en su mesa y lo dibuja acá. Luego escribe la división y la multiplicación correspondiente. También tenemos 36 elementos en total, lo reparte en 6 grupos, lo representa, lo dibuja aquí, escribe su división y luego la operación inversa de esta división, ¿ya? La multiplicación. Eso lo hace en su cuaderno. Ahora, vamos a practicar en conjunto. Nosotros hemos resuelto problemas, esta vez vamos a hacerlo en conjunto. Dice, Daniela tiene 24 dulces y se los regalará a sus 3 amigas. ¿Cuántos dulces recibirá cada una? Bien, recuerda, ¿qué es lo que debo yo hacer antes de resolver este problema? Voy a organizar mis datos, ¿ya? Voy a organizar mis datos. Datos que debo averiguar, la representación y la operación, respuesta y comprobación. Bien, ¿cuántos dulces tiene en total Daniela? 24. ¿Y a cuántas amigas se lo regalará? A 3. Entonces ahí yo ya tengo mis 2 datos. Entonces, son 24 dulces en total. ¿A cuántas amigas? A 3 amigas le regalará. Vamos a subrayar lo que debemos averiguar. ¿Cuántos dulces recibirá cada una? ¿Ya? Organizo aquí. Tengo mis datos. Un total de, ¿cuántos dulces? Un total de 24, ¿ya? Ahora, ¿en cuántos grupos debo repartir? Que sería en este caso las amigas. En 3, ¿cierto? Ahora, me indica este problema, ¿qué debo averiguar? ¿Cuántos elementos por grupos hay? No, ¿no es cierto? Entonces yo coloco ahí la E que representa los elementos y es lo que debo averiguar, ¿no es cierto? La cantidad de elementos que debo averiguar. La cantidad de dulces que va a recibir cada una. Bien, ¿qué debo averiguar? ¿Cuántos dulces recibirá cada una? Lo anoto. Bien, representación, lo tenemos que hacer a través de una matriz. Bien, pregunta, ¿cuántos dulces son? 24, ¿cierto? ¿Y cuántos grupos? Son 3. Entonces vamos a crear aquí 3 filas. 3 filas. Acuérdate que las filas son en forma horizontal. Vamos a repartir uno a uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Acá están repartidos los 24 dulces en 3 grupos, 3 filas. Bien, voy a hacer mi operación, ¿no es cierto? ¿Qué operación debo aplicar si debo repartir? ¿Sumar, restar, multiplicar o dividir? Dividir. Bien, entonces, ¿cuántos dulces son en total? 24. ¿En cuántas amigas lo debe repartir? En 3 amigas. ¿Cuántos dulces recibió cada una? Vamos a contar. ¿Cuántos dulces hay en cada fila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la segunda fila, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la tercera fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como podemos ver, en cada fila hay 8 dulces. Por ende, podríamos decir que 24 dividido en 3 es igual a 8, ¿cierto? Entonces voy a responder ahora, ¿cuántos dulces recibirá cada una? Entonces yo respondo, cada amiga recibe 8 dulces. Ahora también, aquí mira lo que viene agregado, es la comprobación. ¿Cómo puedo comprobar si esta división está correcta? A través de la multiplicación. ¿Cuántas filas son?
1, 2, 3. 3 filas. Las vamos a multiplicar por ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 8 columnas. ¿Y cuánto es 3 veces 8? Es 24. O sea, podríamos decir que está correcta esta división, ¿cierto? Porque nosotros aquí tenemos la cantidad de filas por la cantidad de columnas y me resulta el total, ¿no es cierto?, que estoy acá repartiendo. O sea, está correcta esa división. Bien, niños. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Actividad 2. Pedro tiene, esto lo van a desarrollar en su cuaderno, Pedro tiene 3 gatos que premia todos los días. Hoy tiene 21 galletones para regalarles a sus 3 gatitos. Si cada uno recibe la misma cantidad, ¿cuántos galletones recibe cada uno? Entonces ustedes aquí, según el procedimiento aplicado anterior, ustedes van a resolver este problema. Con los datos, el total anotan ahí, los grupos, ¿no es cierto? Y lo que debo averiguar. Aquí, ¿qué debo averiguar? La representación, ¿no es cierto? Usted ve qué representación hace y la operación debe ir acompañada. Acuérdate que la operación, cuando yo hablo de operación, me refiero a acaso vamos a sumar, a restar, a multiplicar o dividir, ¿ya? Entonces aquí tiene que ir representación y la operación. Bien, respuesta. Respondo lo que debo averiguar. Y no te olvides de comprobar si esta operación está correcta. Bien, ítem 3. También en su cuaderno, Juan señala que la siguiente representación, que es esta, ¿cierto?, corresponde a esta operación. 12 dividido en 4 es igual a 3. ¿Tú crees que esta representación corresponde a esta operación? Bien, a partir de lo anterior, Juan estará en lo correcto, ¿sí o no? Usted responde. ¿Por qué? Fundamente con sus palabras, ¿ya? ¿Por qué cree usted que está correcto o está incorrecto? Bien, niños, ¿qué es lo que aprendimos hoy? Que en una división por repartos, el primer número, o sea, que corresponde al dividendo, corresponde al total de elementos a repartir, ¿ya? El segundo número, que es el divisor, a la cantidad de grupos que armamos. Y lo que debemos encontrar es la cantidad de elementos por grupo, que es el cociente. Ahora, por otro lado, las divisiones se pueden representar a través de una matriz, ¿cierto? Teniendo en cuenta el total de elementos, ¿no es cierto? Y los grupos. Bien, niños, me despido. Nos vemos en una próxima clase. Que estén bien. Chao. Abrazos.